Agenda Administrativa, con el vicerrector Manuel Aranguren, un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Bueno, entonces, Marco, estábamos hablando, ¿no?, de quienes conformaban la parte de ese sindicato, ¿no? Ahora, bueno, tú le pasaste el micrófono a Edgardo Viloria, ¿no? Edgardo Viloria es un profesor de farmacia, jubilado, muy conocido por todo el mundo. Y cuando uno va a hablar de Edgardo Viloria, uno nunca le dice Edgardo. Muy pocos saben que se llama Edgardo. Es el negro Viloria, hablan en todas partes, ¿no es así? Entonces tú me dices que a mí me pueden... Ah, no, pero es que hay una ley. Hay una ley. Recuerde que el Pero depende, sí. Pero si tú lo dices con cariño, la ley da para todo eso, porque aquí estamos gente abogado. Edgardo, bienvenido al programa. Que él va a explicar eso, lo de los estudiantes. Sí. Que, ay, claro, ay, ay. Échale pichón, Edgardo. Bueno, profesor, mi profesor Manuel Aranguren, como él, muchas gracias por habernos permitido este espacio. Este programa es de ustedes, ¿no? Muchas gracias, profesor José. Y a través de nosotros a toda la comunidad universitaria. Sí, claro. Claro que sí. Sí, quería ampliar un poco la exposición del doctor Marco Rangel. ¿Por qué la participación estudiantil? Yo creo que es un vaso comunicante para un sector indispensable e importantísimo en la universidad. Los estudiantes son para nosotros el equivalente de los pacientes en un hospital. Sí, si no tenemos estudiantes, no tenemos razón de ser. Okay. De manera de que de ahí la importancia de que nosotros tendamos un puente para el sector estudiantil. Nosotros estamos empeñados en hacer de este nuevo sindicato una manera distinta de hacer sindicato, de la actividad sindical. ¿Qué significa eso, Gardo? Sí, ¿qué significa eso? Bueno, que los sindicatos, como bien lo señaló Marco Rangel, abandonaron la lucha sindical. Los sindicatos desvirtuaron su actividad y sus dirigentes de alguna manera se han desprestigiado en boca de su comunidad, pues se descuidaron, quizás se distrajeron prestándole mayor atención a sus intereses particulares y descuidaron el interés colectivo de una comunidad, a tal punto de que usted ve que a pesar de que en su seno tienen muchos abogados, usted ve el descuido que existe por parte de los sindicatos existentes hasta ahora. Hay otra novedad, usted decía que la participación estudiantil, la novedad de que este sindicato acoge a los profesores, trabajadores activos y jubilados. Yo creía que era solamente de la parte administrativa y obrera. No, a los docentes. Este sindicato se llama casualmente Sindicato General Unitario de Trabajadores de la Universidad. Y cuando hablamos de trabajadores, ahí no discriminamos. Todos somos trabajadores. Ante la ley todos somos trabajadores. Todos. Ahí se incluye, pero fíjese una cosa. Desde el más humilde de los obreros hasta el más encopetado. Hasta el profesor que dé clase en doctorado o postdoctorado. Sí, señor. Es un trabajador. Ante la ley son trabajadores. Todos somos de manera trabajadores. De que esto sí es algo novedoso también, igual que incluye a los sobrevivientes. Es decir, usted sabe, profesor Aranguren, en su posición de vicerrector, que la universidad también atiende a las viudas y viudos, los sobrevivientes, y que la nueva ley del trabajo y las trabajadoras y los trabajadores acoge a los sobrevivientes, sí, con a las viudas, derechos, a los viudos, a los jubilados, que no se consideraban en la ley anterior. Por eso es que este es un sindicato, es una actividad novedosa, profesor. ¿Tú querías decir algo, Carolina? No, que justamente si tomamos en cuenta lo que es la comunidad universitaria, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, o sea, existe una discriminación, quiera o no quiera, entre lo que son los profesores y lo que son el personal administrativo, ATEON. Bueno, a mi entender, por eso es que existe una asociación de profesores y existen los sindicatos.
Y lógicamente existen diferencias de cómo se trata. Por eso está el estatuto del personal docente y debería tener un estatuto que nunca lo hizo los funcionarios, los empleados de la administración de las universidades, ninguno lo hizo. Entonces, lógicamente, al no tener, se acoge al estatuto de la función pública. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Pero sí existe una diferenciación entre los empleados y los profesores, de acuerdo a una condición de origen. Lógico, estás tomando la ley orgánica del trabajo, pero los profesores no estaban precisamente en esa categoría de empleado. Sí. Estaba como la comunidad universitaria. Sí, pero déjeme responderle lo que usted está diciendo, mi querida profesora. Yo creo que la práctica fue la que estableció esa discriminación. Y usted se está refiriendo al artículo 1 de la Ley de Universidades, que define a la universidad como una comunidad de intereses espirituales formada por profesores y estudiantes en búsqueda de la verdad. Y en ella tiene su seno todas las corrientes del pensamiento universal. Pero esa ley es de 1960 y tanto. Pero está vigente. Y la Constitución con el 109 te dice, si es cierto, te dice en su 109, el artículo 109 de la Constitución, de que una comunidad también acoge de alguna manera eso. Pero también no es menos cierto que la Constitución te dice de que no existe discriminación. Y quien se discriminan son los propios profesores. No es la ley. No es la ley. Porque esta ley, que también usted debe de entender y saber, de que el derecho va adecuándose a las circunstancias y necesidades de la sociedad. Pero el 109 discrimina, ¿no? No discrimina, profesor. Yo no lo veo, no discrimina. O sea, el 109 se refiere a la autonomía que tienen las universidades para administrar su presupuesto, administrar las investigaciones, la educación y darse sus propias autoridades. Y habla de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria se discrimina y se habla en el 34 de la Ley Orgánica de Educación y específicamente en el 34.3. Y en todo caso, mi querida profesora, en todo caso, la actualidad, el 34.3 acoge a toda la comunidad, a todos los sectores, claro, pero por ese es el problema, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Pero en todo caso, la Ley de Universidades es de 1967. Sí. Hoy, al 2023, nosotros tenemos una realidad. Y como usted lo decía, usted sabe que sin esos muchachos que están allí, que conforman también la comunidad universitaria, la universidad no funcionaría. Pues. Ricardo, pero la ley es la ley. No, la ley es la ley, es profesor. Que si no fuese la ley es la ley. ley. Es abogado, yo también soy abogado. Perfecto. Ya todo abogado, que no nos guste es otra cosa. Perfecto. Pero la ley es la ley. Entonces, bueno, precisamente a lo que están diciendo, no se explica que la universidad tenga 15 años sin hacer elecciones. Perfecto. Si realmente no existe el 109 de la Constitución. Perfecto. Y esa es la ley, es la ley. La ley dice que es el 100. Mire, bueno, eso lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Está el 109 por encima de todo. Entonces, ahí se no refiere a la autonomía de la universidad. Y se refiere a esto y esto. Si no nos acogemos al 109, pues estamos mal. Estamos contra la ley. Hay contradicción entre hay contradicciones. Pero precisamente sí, la ley y la Constitución es muy general. Es muy general. Luego viene la ley orgánica, acuérdese usted de la pirámide de Kelsen. Claro. Luego viene la ley orgánica. Pero la Constitución está por encima perfecto, de la ley de educación en primer lugar y de la ley de universidades en segundo lugar. Ahora dígame, viene la ley orgánica de educación. La ley orgánica de educación le especifica y le detalla la generalidad de la Constitución. Es decir, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Si no hay igualdad de condiciones, por no supuesto, puede haber nada. Por supuesto. Esa es la contradicción del 109 con la ley orgánica de pero educación. no hay contradicciones, no hay contradicciones. Claro. No hay contradicciones, sencillamente amplía, detalla, especifica la ley orgánica de Entonces el Tribunal Supremo de Justicia se equivocó. No se equivocó. No se equivocó. Explicó y detalló. ¿Y por qué hay 15 años sin elecciones? Ya son con cuestiones de carácter político. Y como
de carácter político. Y hay algunos sectores universitarios que pareciera que le conviene mantener esa discriminación y esa diferenciación de profesores y estudiantes, y a los trabajadores, el personal ateo lo pone de lado. Y a los egresados los pone de lado también. No, bueno, nosotros... ya regresamos en breve segundo, Edgardo. La televisión es así. Ya regresamos en breve segundo. Agenda administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios.